Vamos a empezar. Vamos a darle gracias a Dios, sobre todo primeramente. Vamos a tener este tiempo de oración y vamos a orar, ¿vale? Entregar este tiempo, Padre maravilloso. Yo quiero darte gracias por este tiempo en el cual tu iglesia, tus hijos, estamos aquí reunidos, Señor, para recibir una nueva enseñanza. Oramos, Padre, para que tú tengas el control de esta clase, que seas tú, Señor, guiándonos en todo momento, Señor. Oramos para que tú hables hoy a la vida de todos mis hermanos, a todos los que están aquí representados, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, porque ellos han dispuesto de su tiempo, Señor, para poderte conocer aún más, Señor. Y yo sé que tú hoy le vas a hablar a sus vidas, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Oramos también por las personas que nos ven a través de la internet, que también allí ellos también reciban tu santa bendición y tú también le hables en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Hoy tenemos un tema que es bastante interesante. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Entonces, una de las cosas que vamos a trabajar hoy en el manual, me gustaría que se ubicaran en la página número 13 y a partir de ahí vamos a empezar, ¿vale? Por lo tanto, página número 13. Entonces el manual empieza con una pregunta. Como ustedes saben, nuestro manual siempre empieza con una pregunta y eso es lo que vamos a empezar a resolver. Vamos a empezar a resolver qué es lo que Dios quiere hablar. Entonces la pregunta dice, ¿cómo sé que Dios es mi Padre? Entonces, es bonito, ¿no? Que tengamos como esta pregunta. Vamos a ver, Dios, la palabra nos va a enseñar hoy y nos va a mostrar el manual de que Dios es nuestro Padre. Estuvimos estudiando de que teníamos esa identidad, éramos hijos de Dios, no solamente éramos hijos de Dios, sino que hablábamos de que éramos real sacerdocio, un linaje escogido por Dios, una nación santa, ¿sí? De que en un futuro íbamos a ser glorificados. Todo eso lo fuimos ganando, ¿sí? Porque en la semana anterior empezamos a estudiar cómo sé que fui adoptado. Empezamos a hablar sobre lo que es la palabra adopción, de que teníamos los mismos derechos de un hijo legal. ¿Cuál es el hijo legal? Cristo. Jesucristo es el hijo legal. Y nosotros pues, somos hijos por adopción, pero teníamos los mismos derechos. Por lo tanto, lo estuvimos mirando. Y hoy vamos a hablar de nuestro Padre. Vamos a empezar a hablar sobre nuestro Padre. ¿Vale? Por lo tanto, el manual dice así, ¿cómo sé que Dios es mi Padre? ¿Vale? Entonces lo leemos a todos. Dice, necesitamos conocer a Dios como nuestro Padre para poder tener una visión equilibrada de Él. La palabra Padre en griego es pater, que significa nutridor, protector y defensor. La Biblia enseña que hay un solo Dios, pero también deja ver claramente la idea de tres personas dentro de la deidad. Vamos a hablar sobre el primer párrafo que estábamos hablando de lo que la palabra Padre significa nutridor, protector, defensor. Ese ejemplo más claro lo vemos en el Salmo 23. La palabra dice, Jehová es mi pastor, ¿sí? Él es el que le da alimento. Él da alimento a las ovejas, pero no solamente es el que nutre, el que protege las ovejas, sino y el que las defiende. Dice más adelante de que tu vara y tu callado me fundirán aliento. Por lo tanto, vemos que hay una protección de parte de ese pastor. Por lo tanto, es bueno entender de que esa función de protección, de nutridor, sí, el que le está dando alimento a las ovejas, que les lleva a pastos, es Dios. Dios nos lleva y nos da pastos. Hoy estamos recibiendo pastos frescos de parte de Dios. Nosotros solo somos instrumentos, pero nuestro Padre siempre busca tener estos tiempos para poderles darles pastos verdes, pastos sanos a las ovejitas. Y Él es nuestro Padre que nos está nutriendo. Por lo tanto, también, como dice la palabra, que lleva una vara. Pero la vara no es para golpear a las ovejas, no, la vara es para proteger a las ovejas porque saben que vienen lobos
rapaces y se quieren robar las ovejas. Por lo tanto, él dice que la vara es para proteger las ovejas, mientras que el cayado, la forma del cayado lleva un palo que lleva una forma en la parte de arriba, así circular como en forma de U. Ese cayado sí es para la oveja, porque ellas se enredan fácilmente en sitios que son muy difíciles y ella se enreda. Entonces el pastor con mucho cariño la agarra y la empieza a trasladar, o en peñascos que se han ido y están un poco a borde de irse al precipicio, pues él con ese cayado la acerca y la trae nuevamente al redil. Por lo tanto, es bueno que entendamos. Y la otra parte que estábamos mirando en el mismo texto, que del otro párrafo, que decía, la Biblia enseña que hay un solo Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios. La palabra nos enseña que hay un solo Dios, pero también deja ver claramente la idea de tres personas dentro de la deidad. Vamos a empezar a hablar sobre este punto. Dios, ¿sí?, nuestro gran Dios, está conformado de tres personas. Un solo Dios conforma de tres personas, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Es difícil de que esto nosotros lo podamos comprender, pero así como la palabra nos enseña, y lo iremos mirando más adelante, de que nosotros somos unos seres tripartitos, que estamos conformados por espíritu, por alma y cuerpo, y nosotros esta parte, en lo que es el alma y la parte de espíritu, no la podemos ver, pero hay una seguridad porque la palabra nos enseña de que es así. Nosotros estamos conformados de esa manera. Dios, de la misma manera, está conformado, y nuestro Dios es un Dios triuno, y ese Dios triuno pues está conformado en un solo Dios, tres personas. No es que sea tres dioses diferentes, sino es un solo Dios conformado en tres personas, ¿sí? Y eso lo vamos a mirar más adelante, lo iremos estudiando para entender de que los mismos atributos que tanto tiene el Padre, los tiene el Hijo y los tiene el Espíritu Santo. Ellos trabajan en una sola unión, en un consenso de unidad, trabajan juntos, pero son un solo Dios, ¿vale? Y el ejemplo más claro lo podemos ver con el tema del agua. El agua, cuando tú bebes, digamos, y te bebes una Coca-Cola y hay hielo, pues ese hielo es agua también. Lo que pasa es que está de una manera sólida, ¿sí? El agua como tal, en un vaso con agua, pues es agua. Pero también existe de que el agua se convierta en un estado gaseoso, pero también es agua, ¿vale? Entonces vemos que está el agua en estado gaseoso, el agua en estado sólido como el hielo y el agua en estado líquido, pero todos son agua. Por lo tanto, eso es lo que más o menos quiero darles a entender, de que es lo mismo, pero con funciones diferentes, roles diferentes. El Padre tiene un rol diferente, el Hijo tiene un rol diferente y el Espíritu Santo tiene un rol. No trabajan por separados, trabajan en unidad, pero todo como que una unidad. Por favor, me ponen en silencio los micrófonos, y si tienen dos personas conectadas en el mismo sitio, pues no hace falta sino uno solo, ¿vale? Ahora, seguimos leyendo. Entonces dice, este es un misterio para la mente humana, pero aunque no pueda ser entendido, puede ser creído. Dice, este es un misterio para la mente humana, pero aunque no pueda ser entendido, puede ser creído, porque la palabra de Dios así lo declara. El término Trinidad no aparece en la Biblia, pero su verdad está expresada desde el principio al fin, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar a mirar alguna serie de citas bíblicas donde nos enseña la palabra de que, como la palabra Trinidad no existe en la Biblia, no existe, esa palabra no la van a encontrar, pero sí la palabra nos lo muestra de una manera diferente. Por lo tanto, quiero que vayamos a mirar en sus Biblias Génesis 1:26, dice la palabra, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre. Mire, él está hablando aquí en plural, está hablando, dice, hagamos al hombre, o sea, está hablando a nuestra semejanza, imagen. Está hablando, pero no está hablando, voy a hacer al hombre o voy a hacer el hombre a mi imagen. No está hablando, es de una manera plural, ¿vale? Y dice, nuestra semejanza, y después le dice, ¿para qué quiere hacer el hombre y para qué lo quiere crear? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vemos que la cita bíblica ya nos da a entender de que Dios, cuando estaba teniendo este consenso para hablar, para crear al hombre, pues estaba dirigiéndose, hablando a alguna persona, ¿vale? Y en este caso es al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, vamos a mirar otro ejemplo, ¿sí? Como por decir lo que es el bautismo del Señor Jesucristo. Entonces, en el manual dice, vamos a ver, por ejemplo, el bautismo del Señor Jesucristo, Mateo 3, 16, 17. Ese es otro ejemplo donde la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero da a entender de que aquí están los tres en el mismo instante. Mira, entonces lo vamos a leer mejor a través de la Escritura. Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, entonces vemos que Jesús está físicamente, está ahí físicamente. Dice, subió luego del agua. Entonces vemos que Jesús está físicamente. He aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Entonces vemos que entra en la tercera persona de la Trinidad, entra en escena, y en este caso es el Espíritu Santo. Vemos entonces a Jesús que está siendo bautizado físicamente, desciende el Espíritu Santo. La palabra enseña de que desciende el Espíritu Santo, que es la segunda persona, desciende como paloma y venía sobre él. Y mira el 17, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Aquí está hablando el Padre. Por lo tanto, en escena, en el mismo instante, está en escena el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Padre? Dice el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quédense con esto, por favor, porque lo vamos a utilizar más adelante, y vemos que Dios está hablando y le está dando una identidad, está haciendo una declaración al Hijo. Pero lo que quiero mostrar es que la Escritura nos está enseñando de que estaba el Padre, ¿sí? Estaba Jesucristo físicamente siendo bautizado, estaba descendiendo el Espíritu Santo, descendiendo sobre él, que es la tercera persona, y estaba el Padre hablando. Por lo tanto, da a entender de que son tres personas en que es un mismo Dios, ¿vale? Y también el otro ejemplo es en la Gran Comisión. En la Gran Comisión de Mateo 28, el autor empieza refiriendo y cuando él termina dice así, por lo tanto, y es un versículo muy conocido y es bueno que nos lo aprendemos de memoria nosotros discípulos. ¿Hay discípulos aquí? Pues para nosotros es este mandato, nos está dando una orden. Por lo tanto, y haced discípulos a todas las naciones bautizándolo. Ahí viene, mira, en el nombre del Padre, uno, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira que hay una I, no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mostrando ahí las tres personas, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvemos otro ejemplo más claro y lo vamos a ver en una cita que es la bendición sacerdotal. Eso está en 2 de Corintios 13, 14, y dice la palabra así, la gracia del Señor Jesucristo, ¿vale? Uno, el amor de Dios, en este caso del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces vemos que Pablo hace una oración a los de Corintios y les está diciendo de que le está dando esta bendición, y en esta bendición sacerdotal que él está haciendo, pues él dirige y se dirige a las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿vale? Por lo tanto, continuamos, el texto dice, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Quiero hacer una aclaración aquí, el texto lo dice así de esta manera, pero quiero que sepa de que estamos hablando de un solo Dios,
no son tres dioses, ¿vale? Quiero mostrarles que lo hemos visto y lo vamos a ver ahora por separado, si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios y si el Espíritu Santo es Dios. Sí, ¿vale? Lo vamos a empezar a estudiar. Son las tres personas de Dios en uno y que actúan como uno. Ellos actúan como uno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora? Vamos a empezar a ver esos ejemplos para mostrarnos de que Dios es el Padre. Ahora, ¿por qué nuestra religión, digámoslo así, es una religión monoteísta? ¿Qué es monoteísta? Monoteísta es que nosotros adoramos a un solo Dios verdadero. Nuestra religión no es politeísta, como lo hacían anteriormente en los tiempos de antes, y muchas religiones que hay ahorita que son politeístas, adoran varios dioses. Politeístas significa desde que adoran varios dioses. Nuestra religión es monoteísta, un solo Dios. Nosotros adoramos a un solo Dios que es verdadero, en uno solo, conformado por tres personas distintas. Vamos a empezar a mirar el ejemplo del Padre. El Padre es Dios. Entonces en Romanos 1:17 dice así: a todos los que estáis en Roma, amados, dice así, de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces vemos que la palabra en Romanos 1:17 nos enseña de que el Padre es Dios. Claro que el Padre es Dios. Por lo tanto, la palabra nos enseña de que el Padre es Dios. Ahora vamos a mirar el ejemplo con el Hijo. En Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice. Está hablando Dios aquí en el contexto de Hebreos. Cuando empieza a hablar, si ustedes leen lo que han leído Hebreos o los que leen Hebreos, van a ver de que Jesucristo es mayor, sobre todo. Empieza hablando primero que Jesucristo es mayor que los ángeles. Él empieza a mostrar, el autor de Hebreos, que no sabemos quién lo ha escrito, nadie lo sabe, por lo tanto el autor de Hebreos da a entender de que Jesucristo es mayor que los ángeles. Jesucristo es el esplendor, es el que ha venido a mostrar al Padre. Jesucristo muestra al Padre. Y después, cuando termina de explicar de que los ángeles, que Jesucristo es mayor que los ángeles, empieza a hablar de este texto que ya fue escrito en un salmo y dice, mas del Hijo dice, Dios, aquí hablando, porque el autor dice que Dios es el que está hablando, aquí dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, refiriéndose al Hijo, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Pero la Biblia no solamente está llena en un solo versículo, yo traje un solo ejemplo, pero hay muchos ejemplos donde muestra que Jesucristo es Dios y Jesucristo es Dios. Eso lo enseña la palabra en Juan 1:1, ¿sí? En Juan muestra de que Jesucristo vino a expresar al Padre, que Jesucristo está, Dios está, el Padre está en Cristo. Entonces se enseña, ¿sí?, en varias citas bíblicas, y eso es una de las cosas que quiero dejarles para que sepan de que en el próximo año, si continuamos estudiando, que seguro que sí vamos a seguir estudiando, vamos a empezar a estudiar sobre cristología y vamos a demostrar que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, tanto como el Espíritu Santo es Dios, y eso lo vamos a demostrar en cristología y en pneumatología. Por lo tanto, vemos el ejemplo ahora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y el ejemplo lo vamos a la cita bíblica, que hay muchas, vamos a ver en Hechos 5:3-4. Aquí, en Hechos de los Apóstoles, está sucediendo algo. Está hablando Pedro con Ananías, ¿sí? Para explicar un poco de este contexto, Pedro le está haciendo una reclamación a Ananías porque resulta que Bernabé había vendido una heredad y le había dado a los pobres. Por lo tanto, Ananías con Safira, su mujer, vieron que Bernabé había sido alabado, como quien dice, por lo que había hecho, y ellos decidieron hacer lo mismo. Pero a la hora de vender esa propiedad para dársela a los pobres, ellos sustrayeron de ahí, de ese dinero de la cual dijeron que lo había vendido, y guardaron una parte para sí.
Por lo tanto, siendo de su propiedad, ellos después dijeron, la hemos vendido y el total de la venta es esta, y lo entregaron. Ahora, mira lo que pasa aquí. Dijo Pedro a Ananías, lo vamos a leer todos, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces Pedro le está diciendo de que la mentira que estaba haciendo, la estaba haciendo al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y después del 4 dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, porque era suya, la propiedad era la suya. Si él la retenía, pues era para ti. Y vendida, ¿no estaba acaso en tu poder? Antes de él decir, la voy a dar a los pobres y todo lo que me pagaron por esta heredad, todo el dinero está ahí. Pero no, él se había guardado algo de ese dinero. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Le está diciendo Pedro, ¿por qué hiciste eso? Ahora es lo que aquí es donde está la parte que nos interesa. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, si ustedes ven en el versículo 3, le está diciendo que mintió al Espíritu Santo y en el 4 está diciendo que ha mentido es a Dios. O sea, refiriendo a que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, traje como ejemplo estas 3 citas bíblicas, pero hay más. En neumatología van a aprender a entender que el Espíritu Santo es Dios. En cristología van a aprender que demostrar que Jesucristo es Dios y obviamente el Padre es Dios, ¿vale? Por lo tanto, continuamos. Dice así el manual, dice, así como el hombre es un ser tripartito, dice en el manual es uno, un ser tripartito, y él lo deja, la Biblia lo deja muy claramente, dice, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, lo leemos todos, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, mira aquí, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pablo aquí nos enseña de que nuestro ser es un ser tripartito y dice, todo vuestro ser es cómo está conformado, espíritu, alma y cuerpo. Por favor, el orden, como se debe de decir correctamente, es así, espíritu, alma y cuerpo. Yo escucho muchos cristianos o muchas personas que escuchan a otros y dicen que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. No, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿vale? Entonces, continuamos leyendo, dice, espíritu, alma y cuerpo. Dios es trino, ¿sí? Dios es trino, ¿qué significa? De que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como seres humanos no podemos ver nuestra alma y nuestro espíritu, pero es evidente estar allí y hacen parte de nosotros. ¿Vale? Dice, Cristo Jesús reveló la paternidad de Dios mientras estaba en la tierra. Nos mostró su amor, cercanía y autoridad. Y vamos a empezar a leer la palabra en Juan 14, 6, 11 y dice así. Lo vamos a leer todos. Jesús le dijo, está teniendo una conversación, ¿sí? El Señor Jesucristo, está teniendo una conversación con Felipe, ¿sí? Uno de los apóstoles, y le dice el Señor Jesucristo, está hablando así, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando con todos sus discípulos, pero después interviene ahora Felipe. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene ¿a quién? Al Padre. Entonces ya empezó a darnos el Señor Jesucristo, empezó a mostrarnos al Padre, a darnos a conocer al Padre. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conocéis, le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por mis mismas obras. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Felipe? Estaba diciendo de que el Padre y Él eran uno solo. Ellos eran uno solo y que el Padre estaba dentro de Él y Él y el Padre eran uno solo.
Y entonces él le dice, si tú no crees esto, por lo menos entonces cree en mis obras. Y es que en las obras que el Señor Jesucristo no era cualquier clase de obras que hacía una persona normal. El Señor Jesucristo multiplicó la materia. El Señor Jesucristo le daba y le hablaba. Cuando había esa tempestad, él sencillamente hablaba y lo que era la naturaleza como tal se sujetaba al Señor Jesucristo. Cuando digo que multiplicó la materia, es la multiplicación de los panes y los peces. Ustedes recordarán de que hubo una multiplicación. De uno solo el Señor multiplicó para muchos, por lo tanto multiplicó la materia. Esas cosas no las hace un hombre natural. Entonces dice, cree en mis obras todo lo que ha hecho. Y él también se sujetaban los demonios, las huestes espirituales, cualquier autoridad espiritual maligna venía y se le postraba y se sujetaba ante el Señor Jesucristo, como en el caso de la legión que traía el endemoniado Gadareno. En el endemoniado Gadareno vemos que había una legión y lo primero que hizo cuando el Señor Jesucristo pone un pie sobre la tierra, cuando se baja de la barca, lo primero que hizo fue esa legión y se postró delante de él a decir, yo te conozco, yo sé quién eres, tú eres el Hijo del Dios. ¿Ve? Pero es lo que quiero dar a entender, que esas obras que el Señor hacía, resucitaba muerto, todo lo que él hacía, pues eso demostraba que eso no lo hacía un hombre natural, sino que lo hacía alguien que tenía un poder superior. Otro ejemplo que se me viene a la mente es el Señor Jesucristo se encontraba en una casa. Ustedes recordarán una cita bíblica donde hablan de que vinieron 4 hombres, bajaron a un paralítico y en el momento que abrieron el techo, bajaron el paralítico, el Señor Jesucristo, como estaba rodeado de tanta gente, pues por eso es que ellos hicieron eso de pasarlo por el techo para hacérselo llegar a Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere enseñarnos a nosotros una lección y les dice al hombre que se cae, le dice, tus pecados te son perdonados. Un poco que la gente diría, ¿cómo así? Si nosotros lo queremos es que lo sanes, no que le perdonen los pecados, sino que lo sanes. Él está paralítico y queremos que lo sanen, ¿sí? Entonces el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y él sabía que en el corazón de los hombres que estaban allí, empezaron a hablar, dice, ¿cómo puede decir este hombre estas cosas? Está hablando una blasfemia. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Por lo tanto, el Señor empezó a mirar y sabía por el don de omnisciencia que tiene el Señor Jesucristo, empezó y le dijo, yo sé qué es lo que ustedes están pensando, sé qué es lo que están pensando en sus corazones. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados están perdonados? O decirle, levántate y anda. Y inmediatamente se dirige, le dice, levántate y anda, se levanta este hombre paralítico y después dice, para que sepáis de que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar los pecados. Así como Dios, el Padre, tiene la autoridad para perdonar los pecados porque es Dios, pues el Hijo del Hombre también tiene esa misma autoridad. ¿Qué es lo que les quiero enseñar? El Padre y el Señor Jesucristo, uno solo, con la misma autoridad, teniendo para perdonar pecados porque Jesucristo es Dios, ¿vale? Entonces vemos que Él no solamente nos enseñó en el texto, como estábamos leyendo, que solamente el Señor Jesucristo no vino a enseñarnos al Padre, sino también en el Padre nuestro. Los judíos cuando oraban así, el Elohim, el Shaddai, ¿sí? Oraban y veía que a Dios lo tenía como el Dios todopoderoso, el distante, lo tenía muy distante. Y uno de los discípulos observadores le dice al Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. Y cuando él dice, cuando enseña al Padre Nuestro, dice, cuando oréis así, Padre Nuestro. ¿Ve? Lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue acercarnos al Padre, y nos lo vino a expresar, nos lo vino a enseñar, y nos acercó. Y es de eso se trataba, ¿eh? Continuamos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a mirar como ejemplo, dice la escritura aquí en el manual, ustedes tienen que, lo van a autocompletar, que dice aquí. Jesús enseña, quien ha visto a él, ha visto al Padre. Jesús enseña de quien ha visto a él, ha visto al Padre, ¿vale?
Escriban, por favor, entonces, Padre. Pasamos la hoja, continuamos en el próximo texto. Dice, el gran propósito de Dios desde el principio ha sido traer al hombre pecador de nuevo a una comunión plena consigo mismo, como lo fue desde un principio en Edén. El pecado rompió la relación que existía entre Dios y el hombre, y desde ese mismo momento el plan de redención de Dios se puso en marcha. A Dios no le toma nada por sorpresa. Dios ya sabía todo esto que iba a acontecer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios omnisciente, ¿vale? Por lo tanto, vemos que Dios, desde el mismo instante que pasó, ¿sí? Lo primero que nos está diciendo el manual es que Dios siempre ha tenido una comunión, porque Dios quiere habitar con el hombre. Dios siempre ha querido habitar con el hombre. En el Edén, lo que nos enseña la Biblia es que Dios habitaba con el hombre. Dice que Adán podía ver, lo escuchaba, tenía esa relación, pero por el pecado esa relación que tenía fue separada. Por el pecado esa comunión se rompió. Desde allí se rompió por el mismo pecado, ¿vale? Entonces Dios tenía esa relación. Después, cuando Dios llevaba al pueblo judío, ustedes recordarán de que ellos hacían carpas, vivían en tiendas, y alrededor de esas tiendas Dios le dice, hazme una tienda a mí también. Yo quiero que me hagan una tienda. Y Dios ordena que le hagan un tabernáculo. Y en ese tabernáculo, ¿por qué? Porque Dios quería habitar con su pueblo, quería habitar con el hombre. Después vemos más adelante de que se construyó un templo. Cuando más adelante construyeron un templo, ¿Por qué? Porque Dios quería habitar con el hombre. Después la palabra, vemos que ese templo fue destruido, volvía a ser construido porque Dios quería habitar con el hombre. La palabra enseña que el Señor Jesucristo y dice unas palabras de que ese templo iba a ser destruido, y se cumplieron las palabras del Señor Jesucristo, porque en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo por orden de Vespasiano. El general Tito viene y destruye a Jerusalén en el año 70, fue destruido, pero lo que la palabra enseña es que Dios, el Señor Jesucristo, cuando hablaba de ese templo, no estaba hablando de un templo físico, sino ahora estaba hablando de un templo espiritual, de que su templo iba a ser destruido y que en 3 días iba a ser reconstruido. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar con el hombre. Hoy en día Dios no está habitando en 4 paredes. Hoy en día Dios está habitando en tu pueblo, en tu templo y en mi templo, que es nuestro cuerpo. Él habita dentro de nosotros porque Dios quiere habitar con el hombre, ser uno solo. Por lo tanto, vemos que esa relación que se interrumpió en el Edén por causa del pecado, empezó un plan de salvación en marcha. Lo que es el plan de salvación, desde el mismo Génesis 3:15, Dios en el mismo instante le habla a la serpiente y le dice de que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, pensando de que ya iba a venir uno que lo iba a vencer. Desde ahí ya empezó Dios a mostrar que había un plan de salvación, y ese plan de salvación se ejecutó por medio de Jesucristo, ¿vale? Por medio de Jesucristo. Entonces Génesis 3:15 lo vemos así, ahora lo vamos a leer. Dice, y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, Dios a la serpiente, y le dice, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Calcañar es como el talón, ¿sí? Pero vemos que un golpe en el talón no es tan mortal como un golpe en la cabeza, ¿sí? Por lo tanto, Dios le ejecuta y le da un juicio a la serpiente de que iba a nacer de la simiente. Y esto hay mucho que explicar sobre todo esto, pero eso lo iremos viendo más adelante. Ahora, yo quiero que después dice en Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Enseña que hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque Dios quería
escapar con esa vergüenza, esa vergüenza de que había ocurrido. Por lo tanto, Dios se valió de un sacrificio. Lo primero que hizo fue, para poder otra vez vestir al hombre y a la mujer, que acuerda que la palabra enseña de que se encontraban desnudos, hizo un sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio? Pues matar. ¿De dónde salieron las pieles? Tuvo que sacrificar un animal para poder hacer esas pieles. Esa ilustración de ese sacrificio nos lo enseña la palabra, que es por medio de Jesucristo. Más adelante, la palabra enseña de que Jesucristo es nuestro Cordero y que por medio del derramamiento de la sangre de ese Cordero que se hizo sustituto por nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos nuevamente acceso o relación nuevamente con el Padre. Eso es parte del plan de salvación. Desde ahí todas estas ilustraciones que se encuentran en la palabra y en el Antiguo Testamento son sombras de algo real que iba a existir. Por lo tanto, la palabra ya nos enseña, por lo bueno nos enseña de que hubo un sacrificio, y ese sacrificio que hubo en ese tiempo cuando Dios tuvo que sacrificar un animalito, hoy en día nosotros entendemos de que ese mismo sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo, haciéndose nuestro Cordero para justificarnos a nosotros delante del Padre, para poder estar delante del Padre. Y después viene otra cita bíblica que dice, Efesios 4:24, y dice, vestidos del nuevo hombre, ¿sí? Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios ama al mundo y desea su salvación. Por lo tanto, Dios quiere ahora que no tengas esa vestimenta, sino ahora tienes que vestirte del nuevo hombre. Y muchos de los que estamos aquí ya nos hemos vestido del nuevo hombre, que en este caso es el Señor Jesucristo. Hoy en día su Espíritu vivificante está morando en nuestras vidas y nos ha santificado. Delante del Padre nos ha justificado. Y después te voy diciendo, Dios ama al mundo y desea su salvación. Y Juan 3:16 nos muestra la palabra de que Dios ama al mundo. Mira así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios ama al mundo, Dios lo ama. ¿Vale? Ahora, después vamos a seguir aquí en el texto a continuación empezó. Muchos cristianos hoy en día, en el texto anterior dice, muchos cristianos hoy en día sienten miedo hacia Dios porque piensan en un Dios que los vigila constantemente, esperando el momento justo en que falle para castigar su error. Y una de las cosas que les acontece a muchos cristianos es que ven a un Dios castigador, un Dios que los quiera justiciar, pero no ven a nuestro Padre. Y es muchas de las personas que no tienen esa identidad. Y hoy la palabra y el manual nos quiere enseñar que Él es nuestro Padre. Nosotros tenemos que tener esa relación como un padre a un hijo. Tenemos que tener esa confianza, esa tranquilidad. Él es nuestro Padre y tenemos que tener eso seguridad porque eso te va a dar identidad. Y a la hora, el enemigo no va a utilizar artimañas para engañarte de esta manera, porque eso es lo que él quiere, que tú no entiendas de que Él es tu Padre, sino te quiere engañar para desviarte, para hacerte daño, para que tú creas las mentiras de Él. Entonces hoy tienes que entender que Dios es nuestro Padre y tú tienes una relación personal con Él. De tal manera que cada uno tiene su propia relación con nuestro Padre. Yo tengo mi propia relación con mi Padre. Ustedes tienen que tener su propia relación con nuestro Padre. Es el Padre de todos, pero necesitamos tener una relación, es nuestro Padre. Y que aprendamos a dirigirnos a Dios, no tan distante, sino que nos acerquemos. Padre, y aún más, y con más cariño. Papito, como le decimos de cariño a nuestro Padre. O Padre terrenal, que le podemos dirigir con amor, papi, o algo que es un amor. Y entonces ustedes empiezan a tener esa identidad de paternidad. Hablábamos la clase anterior de que algunas personas posiblemente se les dificultaba llamar a Dios Padre porque habían tenido un problema con su Padre terrenal en la tierra. Muchas veces lo podían tener físicamente, pero no había hecho bien su trabajo y habían cosas. Pero es su Padre. Y algunas personas se dificulta tener una relación
con Dios porque no han tenido esa figura paterna. Por lo tanto, esa figura de paternidad, nosotros, entendiendo la Escritura que nos enseña que Él es nuestro Padre, pues tenemos que tener esa confianza, esa seguridad, y eso nos va a dar una identidad mejor a la hora de hablar, de orar, y en la seguridad como hijos de Dios de quiénes somos, que tenemos un Padre que nos ama, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí, dice, no deberíamos olvidar que Jesucristo nos amó, aun siendo pecadores, y por este amor tan grande nos limpió, con su sangre nos hizo reyes y sacerdotes, luego nos presentó a su Padre, o sea, nos justificó. Por tanto, Dios es ahora nuestro Padre y nos ve como reyes y sacerdotes para siempre. Dios ya nos ve sentados. La palabra lo dice en Efesios 2:6. No tengo aquí en mi estudio, pero dice que Dios ya nos ve sentados, dice que así mismo nos sentó en los lugares celestiales. No dice de que nos sentará, sino que ya nos ve sentado. Nuestro Dios es un Dios de eternidad, la temporalidad del tiempo es para nosotros. Él ya nos ve sentados en esos lugares celestiales. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ha justificado delante de Él. Ya somos justificados. No significa que seamos justos, somos declarados justos. Declarados justos porque la sangre de Jesucristo pagó el precio. El Padre recibió el pago que fue la sangre de su Hijo, y por medio de esa sangre es que ahora nos ve a nosotros y nos ve a la sangre de Jesucristo cubriéndonos, y eso nos ha justificado. Eso es bueno que lo entendamos. No ve Dios, digamos, ve a Yanet, a Claudia, a Obed, al hermano Juan Carlos. No los ve Dios a él, sino ve a Jesucristo morando dentro de cada uno de nosotros. Ve a ese hijo, ¿vale? Esto es como una ilustración. Ustedes recuerdan de que cuando Isaac se fue, estaba ya muriendo, Jacob vino a pedirle la bendición y se hizo pasar por Esaú. Entonces, el padre, que era Isaac, dice, yo huelo a Jacob, y la voz, la voz es de Jacob, pero huelo a mi hijo Esaú. Lo tocó y le tocaba el vello, y decía, pero, y lo olía, y decía que olía a su hijo Esaú, pero no era Esaú, sino era Jacob, porque escuchaba la voz. Pues lo mismo, así es nosotros, esto es una ilustración igual. Nosotros nos dirigimos al Padre con nuestra voz, pero cuando el Padre nos palpa o toca sus manos, ve y dice, este es mi hijo. Pero él se refiere a Jesucristo, porque nosotros hoy en día estamos dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu vivificante de Jesucristo está dentro de nosotros. Entonces el Padre ya no te ve a ti, sino ve a Jesucristo en ti y tú dentro del cuerpo de Cristo, ¿vale? Esto es para que nos quede un poco claro sobre esta parte, ¿vale? Por lo tanto, continuamos. Apocalipsis 1, del 5 al 6 dice, después dice, por tanto, Dios es ahora nuestro Padre y nos ve como reyes y sacerdotes para siempre. Apocalipsis 1, 5, 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, o sea, el primero que murió y resucitó, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, mira, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo como reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo nos ha lavado. Ustedes saben que fue la ilustración de lo que el Señor Jesucristo hizo cuando le estaba lavando los pies a los apóstoles. Le dice a Pedro de que quiere lavar los pies, y Pedro le dice, Señor, tú no me puedes lavar los pies. Yo no voy a permitir que me laven los pies. Entonces el Señor Jesucristo le dice, es necesario que se los lave, porque si no, entonces tú no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro le dice, Señor, lávame la cabeza.
y mi cuerpo, lávame todo. Y le dice el Señor Jesucristo, no hace falta de que los lavéis porque ustedes ya están lavados. O sea, lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo, tú ya eres salvo. Solo quería lavarle los pies porque en este mundo que andamos, y nosotros tenemos que entender de que tenemos una seguridad de salvación, somos salvos, pero en este mundo que vamos de día a día, pues se nos ensucian los pies, se ensucian los pies en este caminar diario, se nos ensucian los pies. Y entonces, pero la palabra nos enseña de que Él ya nos ha limpiado, ya nos limpió, todos nuestros pecados fueron lavados y todo eso lo hizo por medio de su sangre, ¿vale? Por lo tanto, continuamos ahora sí, el manual dice, a pesar de esto, leemos en el manual, a mitad de la página 14, dice, a pesar de esto, como hijos de Dios, ¿hay hijos de Dios aquí? Bueno, pues para nosotros, como hijos de Dios, casual y no usualmente. Ojo con estas palabras, casual y no usualmente. Caemos. Nosotros caemos de una manera casual, pero no usualmente como una constancia. O sea, cuando nosotros caemos, sabemos que caemos porque pecamos, fallamos, que cometemos errores, pero no somos practicantes del pecado. Eso es lo que dice de ser casual a usualmente. Estarlo haciendo, ¿sí?, de una manera que lo hagas con una constancia. No, Dios no quiere que tú seas practicante del pecado. Si caes, pues caemos como hijos de Dios, nos levantamos y pedimos perdón y continuamos, pero no vamos a empezar a practicar el pecado. Vale, vuelvo otra vez al párrafo. Dice, a pesar de esto, como hijos de Dios, casual y no usualmente caemos. Por esto Jesús hace siempre intercesión por nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra de que Jesucristo está constantemente intercediendo por nosotros. Dice, siempre, por esto Jesús hace siempre intercesión por nosotros como nuestro abogado ante el Padre, y ya que también contamos con un acusador, el diablo, el ministerio de intercesión presente de Cristo es vital para que la comunión se mantenga firme con nuestro amoroso Padre Celestial. Entonces, el Señor Jesucristo, que nos conoce, y Él sabe, porque Él vivió aquí en tierra y sabe y vivió tentaciones, Él sabe que nosotros estamos padeciendo y pasando. Tenemos a un acusador, a un enemigo que nos quiere hacer daño, que es el diablo. Pero el Señor Jesucristo está constantemente intercediendo por nosotros ante el Padre. Y nos enseña la palabra en 1 Juan 1, 9 al 2:1, dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra nos enseña que el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Él es nuestro abogado que está constantemente hablándole al Padre y nos está defendiendo porque Él ya vivió. Pero nos enseña también de que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. No te quedes con nada. Has fallado, sencillamente confiésalo. No te justifiques ante Dios. Sencillamente reconócelo. Y dígale a Dios que dice la palabra que Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Apréndese este versículo de memoria. Lo digo yo por experiencia, porque yo he tenido sanidad interior en mi vida. Y uno de los versículos claves para tener sanidad interior en tu vida es que tú entiendas y sepas de que debes de confesar con tu propia boca tus pecados y decirle así como dice la palabra, Señor, tu palabra lo dice, de que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Por lo tanto, yo te pido perdón. Perdóname, Señor. Y con el dedo en la mano, ahí en esa cita bíblica, tú le dices, Señor, tú dices que tú me vas a limpiar. Déjeme decirle de que si tú, de corazón,
le pides perdón a Dios y le pides perdón a Dios verdaderamente, el Señor te va a perdonar. Y dice que vas a quedar limpio. Limpio. No puede el enemigo venir a acusarte. El enemigo, después de que ya le has perdido a perdón a Dios por ese pecado que tú te estás atormentando, ese pecado que te lleva tiempo, que no te deja estar tranquilo, si no puede el enemigo otra vez a mostrártelo. ¿Por qué? Porque tú en tu mente lo primero que va a decir: yo ya le pedí perdón a mi padre. Yo ya le pedí perdón. La palabra del Señor dice de que si yo confesara, yo ya confesé mi pecado y mi pecado ya fue perdonado y yo estoy limpio. Eso es bueno que entiendan este versículo, apréndeselo de memoria, porque cuando ustedes pidan perdón a Dios, sencillamente no puede dejar que ese pensamiento del pecado, el enemigo poniendo un dedo acusador en tu vida, te vuelva a hacer daño. No, renuncia a ese pensamiento. Le dices: mentiroso Satanás, yo ya estoy libre, Dios ya me perdonó por esto y Él ya no te tiene por qué atormentar. Pero si tú crees y sigues otra vez con el mismo pecado y lo sigues llevando a cuesta, pues se sigue haciendo daño. Tienes que entender de que si perdonaste, Dios ya te perdonó y ya olvídalo, pase página y continúa, ¿vale? Continuamos, por favor. Nosotros como discípulos, ya vamos a empezar a estudiar, vamos a leer este párrafo que nos queda, dice: nosotros como discípulos de Cristo, ¿hay discípulos de Cristo aquí? Pues a nosotros, dice, como discípulos de Cristo, podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, como reyes y no como mendigos. Necesitamos poner todos nuestros temores y preocupaciones en la mano de nuestro amado Padre Celestial. Él nos amó como hijos y herederos. Él quiere lo mejor para nosotros, quiere que crezcamos en madurez confiando en Él y descansar. Es lo que Dios desea, de que tú tengas esa identidad. Él es tu Padre, Él ya te perdonó. Tú vas a entrar a la presencia de Dios, tú no necesitas de hacer nada ni penitencias para poder entrar a la presencia de Dios. Eso ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Rasgaron el velo, que es lo que impedía que nosotros nos pudiéramos acercar al lugar santísimo. Fue rasgado ese velo y ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Ojo, estoy hablando de Dios, el creador del universo. Algún día esto nosotros no vamos a poder comprender en la plenitud, pero entiéndalo por favor. El creador de todo el universo, ese Dios poderoso, majestuoso, tú tienes libertad para poder llegar a su presencia. Porque ese velo o esa barrera intermedia que los separaba, ese pecado que los separaba, fue en la cruz del Calvario, fue rota para que nosotros pudiéramos tener acceso a nuestro Padre. Debes de tener confianza, acércate a tu Padre, si solamente pide perdón y no hay nada que te impida tener una relación con tu Padre. No como un mendigo, sino como un hijo del Rey, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar ahora, como dice el manual, dice: según las siguientes escrituras, ¿qué cosas hace Dios por nosotros como Padre? Vamos a empezar. ¿Qué cosas hace Dios por nosotros como Padre? 3:16. Entonces leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice, Dios como Padre ¿qué colocarían ustedes aquí? Nos amó y nos ha entregado lo más valioso de Él. ¿A quién? Su Hijo unigénito, para morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Ah? Qué precioso. La idea se daría así: Dios como Padre nos amó y nos ha entregado lo más valioso para Él, su Hijo unigénito, para morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos ha amado, nos ama. Dios nos ama a nosotros, tanto así que ha dado a su propio Hijo. B. La misma pregunta: ¿qué cosas hace Dios por nosotros como Padre? B. 2 Corintios 1:3. Dice la Escritura: bendito seas, yo puse el 4 también, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice que el Dios es de toda consolación, ese Padre de que es un Padre de misericordia, de toda consolación, el cual, mira, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Le añadí esta cita bíblica, el 4, para que quedara mejor, más claro el mensaje. Ahora lo vamos a resolver. Dios como Padre nos consuela. ¿Y no es precioso? Dios nos consuela. Dios no está ahí para estarnos ajusticiando y castigando. No, Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia. Dios nos consuela. ¿Para qué? Para que nosotros también consolemos. Ojo, mi hermano, ojo con esto. No crea que de pronto porque tenemos un grado de autoridad, nosotros podemos llegar y empezar a utilizar, a hablar, y no sé por qué estoy diciendo estas cosas, pero de hablarle a las personas con mucha autoridad y no teniendo ese amor de Padre que Dios quiere, nos enseña. Dios es un Dios que nos consuela. Nosotros fallamos, Él sabe qué es lo que nosotros hacemos, cometemos errores, fallamos acá, pero Él está ahí. Nosotros vamos al Padre y Él nos consuela. Él nos consuela. Podemos venir tristes, dolidos, por cualquier circunstancia, cualquier situación que estés viviendo. Vean de tu Padre. Vean de tu Padre, porque tu Padre es el único que te puede consolar. En medio del Espíritu Santo va a ser un bálsamo y va a consolarte. ¿Vale? C. ¿Qué cosas hace Dios por nosotros como Padre? Dice Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. No dice que nos va a bendecir, no dice la palabra que Él nos va a bendecir algún día, pórtate bien porque nos va a bendecir. No, Él dice que ya nos bendecí. Por lo tanto, digan conmigo: yo soy bendito. Yo soy bendito. Díganlo otra vez: yo soy bendito, porque nuestro Padre ya nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y voy a parar aquí. Mira, para los que no me conocen, mi testimonio es bastante fuerte. Yo soy una persona que era adicta a las drogas y llevaba muchos años consumiendo, y no solamente consumía, sino traficaba y tenía problemas de alcoholismo, tenía mi hogar destruido totalmente. Bueno, eso es un testimonio que ya lo he podido expresar a algunas personas, los que no me conocen, quiero que lo sepan. Pero un día, después de estar 3 días consumiendo drogas en una casa por allí, un día yo salí en una depresión muy grande, y aquí en Gerona está el Parque de la Devesa, seguramente muchos lo conocen, es un parque donde hay unos árboles supremamente grandes. Y yo iba todo angustiado por todo eso, lo que me estaba pasando, porque mi vida había caído. Yo ya era cristiano y me había apartado del evangelio y había caído, y en esa angustia yo lo que hice, como el hijo pródigo, levantar los ojos al cielo y lloraba y decirle: Señor, tú me tienes que ayudar, tú me tienes que ayudar. Y en estas recuerdo que me viene a la mente un mensaje de mi padre terrenal, sí, que yo, aunque no viví con él, un día, pues en una conversación cuando estaba vivo, porque él ya está muerto, él me decía, yo lo llamaba y le decía, acostumbramos mucho a pedir la bendición a mi padre y a mi madre. Yo soy una de las personas que tenía que ir a pedir la bendición a mi madre siempre, pero cuando hablaba por teléfono, que lo llamaba un día, le dije, lo llamaba y le decía bendición. Entonces él me decía: bendecido, tú ya eres bendito, no me pidas la bendición, porque tú ya eres bendito. Y a mí me daba risa porque yo estaba apartado del evangelio, apartado de eso, pero él me decía eso. Pero mira que esas palabras, en 2 o 3 llamadas que yo le estuvimos de conversaciones, siempre le pedía la bendición y él me decía lo mismo. Pues esas palabras fueron las que me llegaron en ese momento, en ese instante, en esa depresión, llorando yo por la devesa, sabiendo, pidiendo a Dios ayuda. Llevaba 3 días que estaba lejos consumiendo droga, de tal manera que me llega ese pensamiento en la mente, y con unas llaves que yo llevaba en mi mano,
y me conmuevo de verdad de corazón porque es así. Me llegaba ese pensamiento y escribí en un árbol así. Yo tengo ahí está ese árbol. Ha pasado 8 años de esto, 9 años, y empecé a escribir, soy bendito. Y yo le creí a Dios. Yo le creí a Dios de que yo era bendito. Y Dios empezó a tener un trabajo, un trato en mi vida, apartándome a mí de todas las malas, amistades, de todas las cosas que yo estaba viviendo. Me aparté de todas estas cosas, pude restaurar mi matrimonio, porque hoy en día le tengo que dar gracias a Dios por la restauración de mi matrimonio. Después de 12 años, yo volví otra vez a restaurar mi hogar. Mis hijos, que estaban de 20 y algo de años cuando yo los restauré, no me querían ni ver. Y entonces yo los pude restaurar, pero hubo una palabra que cayó en mi mente ese día. Por eso dice la palabra de Dios que no vuelve vacía, sino hará conforme para lo que Él la ha enviado. Y yo en esa depresión, Dios me envía esa palabra de que yo era bendito. Y yo hoy quiero decirte a ti, que me estás escuchando, tú eres bendito. Tú eres bendito, créelo. Créelo de que tú eres bendita, tú eres bendito porque Dios lo dice en la palabra de que somos benditos. No dice que te va a bendecir, sino que ya eres bendito. Por lo tanto, ahora sí, en este punto C, escribamos, Dios como Padre nos bendice. Eso hace nuestro Padre. Nos bendice, ya nos bendijo. Ya somos benditos, ¿vale? Y vamos para deprisa a ver si terminamos. De Hebreos dice así, 12, de 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque el hijo es aquel a quien el padre no... hace una pregunta. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por lo tanto, lo que el Padre hace por nosotros también es disciplinarnos, porque es nuestro papá. Y como mi papá, nuestro Padre, Él nos disciplina porque nos ama. Él no quiere que nosotros cometamos esa serie de errores y Él nos ama porque somos hijos y Él es nuestro Padre. Así que si estás viviendo una situación hoy en día, pregúntese si es una disciplina que Dios está haciendo y dele gracias a Dios. Dele honra a Dios, nuestro Padre, que te está disciplinando, te tiene, porque tú eres hijo de Dios. Entonces dice, Dios como Padre nos disciplina. Dios como nuestro Padre, Él nos disciplina, nos corrige para que podamos volver otra vez por esa senda, volver por ese camino, para que no nos apartemos de los caminos. Mira lo que hacen los pastores y pueden buscarlo. Muchos de los pastores cuando tienen muchas ovejas, hay una oveja que es muy loca. Es una oveja que salta, brincona, corre para allí, corre por acá y está loca. Y esto suena feo, pero es así. El pastor muchas veces tiene que agarrarle la patica a esa oveja brincona, la coge y le hace así. Le parte la patica y él mismo empieza y se la venda y la empieza a vendar y le pone la entablilla y la lleva, y como ella no puede andar, la coge y se la lleva aquí encima y empieza a caminar con ellas durante todo su redil y va caminando. Y la ovejita después, cuando ya puede caminar, esa ovejita ya no deja de ser tan brincona, sino que empieza a ir pegadita ahí al redil. Entonces, eso es parte de una disciplina. Suena fuerte, pero búsquelo y verá que es así. Eso lo hacía. Por eso el Señor habla de una oveja perniquebrada. Bueno, no voy a detenerme aquí, pero yo quiero que sepan de que la palabra nos enseña eso. Por lo tanto, dice, ¿qué cosas hace Dios como nosotros, qué cosas hace Dios por nosotros como Padre? Entonces, 1 Juan 1:9, ya lo habíamos leído anteriormente, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios como Padre nos perdona nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados. Después dice, todas estas grandes bendiciones y muchas cosas son dadas por nuestro Padre Celestial. No olvide que Dios es, entonces en 1 Juan
1, 4, 8 nos enseña, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, Dios es que en este caso, el texto que tendríamos que rellenar aquí dice, primera de Juan 4, 8, ¿Dios es qué? Dios es amor. Dios es amor. Por lo tanto, escriban, Dios es amor. Yo puse amor. Dios es amor. Apocalipsis 16, 5. Apocalipsis 16, 5. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces, ¿cómo está diciendo el ángel? Está diciendo, justo eres tú. Por lo tanto, nuestro Dios es ¿qué? Justo. Él dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres. Justo eres tú, oh Señor. Entonces, el Señor es ¿qué? Justo y santo. ¿Vale? Porque dice, oh Señor, el que eres, el que era, el santo, porque has juzgado todas las cosas. Por lo tanto, en el punto B de Apocalipsis 16:5, Dios es justo y también es santo. ¿Qué más es nuestro Padre? Vamos a mirar el Apocalipsis 16:7. 16:7 dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios, que todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, mira que nuestro Dios, que es todopoderoso, dice que los juicios de Dios son ¿qué? Verdaderos y justos. Por lo tanto, la pregunta aquí en el texto dice, dice así, ¿sus juicios son qué? Verdaderos y justos. Los juicios de Dios son juicios verdaderos y justos. Y vamos a terminar. Padre Celestial, gracias porque tenemos la oportunidad de llamarte Padre Celestial. Y tenemos la oportunidad de ser tus hijos, Señor. Gracias por ese privilegio que nadie más lo tiene sobre esta tierra, sobre este mundo, sobre este universo, Señor. Solo nosotros. Porque has puesto tus ojos en nosotros, Señor. Nos ha dado con ese amor incondicional la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre, infinitas gracias por hacernos parte de tu ser, Señor. Infinitas gracias, Señor, porque nos creaste con ese propósito de ser tus hijos. Tenemos a quien acudir, a quien llamar, a quien amar, a quien esperar, que está siempre con esos brazos abiertos, amorosos, tiernos, llenos de bondad, para darnos riquezas en gloria, que eso es lo que tú tienes para tus hijos, Señor. Tienes paz, tienes gozo, tienes esperanza, tienes fe, tienes amor para darnos, Señor. Disciplina cuando la necesitamos, rigor cuando lo necesitamos, Señor, para poner orden en nuestra vida. Ese es tu propósito, de ser nuestro proveedor. Jehová Nisí, que sana todas nuestras enfermedades, tanto del alma como del cuerpo. ¿A quién iremos si no es a ti, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias porque tenemos esa fuente inagotable de amor en nuestra vida. No estamos solos, no somos huérfanos. Nos has encontrado, Señor, y con amor eterno nos has amado. Y aún antes de la fundación del mundo, ya nos habías elegido como tus hijos, Señor. Gracias, porque siempre nos estás llamando, siempre nos estás buscando. Y siempre deseas lo mejor para nosotros. Y lo mejor de nuestra vida eres tú, oh Hijo de Dios viviente. Eres tú en nuestra vida. Ayúdanos a seguir creciendo en gracia y sabiduría para siempre estar al lado del Padre y un día poder ver su rostro. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.
la honra, el poder, el honor y la majestad te pertenecen por los siglos de los siglos. Amén y amén.